Bueno, hoy nos encontramos en un webinar en donde vamos a dar inicio a lo que es una breve introducción a la interpretación del hemograma. El hemograma es un estudio muy habitual, por no decir el más rutinario, de estudios de laboratorio, que se utiliza para diagnosticar unas cuantas patologías de tipo sanguínea, obviamente. Bien, como dice en la plaquita que estamos viendo, el hemograma es un recuento sanguíneo, ¿sí? Lo que nos permite analizar cantidad de células sanguíneas, ¿sí? Y sus cualidades o componentes. Entonces, esto nos permite evaluar el estado hematológico del paciente y a partir de ahí diagnosticar distintos tipos de patologías. Dentro de un hemograma completo, nos vamos a encontrar con varios analitos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con lo que es el recuento de las hematíes. Las hematíes son los glóbulos rojos. Son esos pequeños discos bicóncavos de color rojo que contienen la hemoglobina, que tienen esa forma bicóncava para facilitar el transporte de la hemoglobina, ¿sí? Y para poder deslizarse entre todos los capilares donde hace el intercambio gaseoso. Es de vital importancia este glóbulo rojo y es de vital importancia que funcione bien, ya que, como les dije recién, es el responsable del transporte de oxígeno a todo nuestro organismo. Después nos vamos a encontrar con lo que es el recuento de los leucocitos. Los leucocitos son varios. Para definirlos brevemente, son los glóbulos blancos y son responsables de lo que es nuestra respuesta inmune, de nuestra inmunidad, de nuestras defensas. Voy a silenciar los micrófonos, chicos. Bien, para poder continuar. Estos leucocitos, como les dije hoy, ¿sí? Están formados por varios tipos diferentes de glóbulos blancos, lo que nos lleva a tener que analizar algo que se conoce como fórmula leucocitaria. Esa fórmula leucocitaria no es más que el desglose de todos esos glóbulos blancos, ¿sí? Que sumando el valor relativo nos tendrían que dar el 100%. Bien, sigamos entonces. Seguimos además analizando lo que son las plaquetas. Las plaquetas no son células en sí, no son células sanguíneas en sí, son fragmentos de una célula enorme que se llama megacariocito. Por consiguiente, estas plaquetas no tienen núcleo, ¿sí? Y se van reponiendo, o sea, tienen muy poca vida útil. ¿De qué son responsables nuestras plaquetas? Fundamentalmente toda nuestra cuestión de coagulación, ¿sí? Conjuntamente con los factores de coagulación van a trabajar en el proceso de la formación de nuestro coágulo, ¿sí? Formando parte de una etapa inicial de lo que es la agregación plaquetaria. Después vamos a analizar el dosaje de hemoglobina. El dosaje de hemoglobina no es más que el porcentaje, ¿sí? O los gramos, en realidad, de hemoglobina que tenemos en nuestro tejido sanguíneo. Ese dosaje de hemoglobina es fundamental para conocer nuestro estado de salud. Aunque parezca una soncera, es fundamental porque vieron cuando ustedes van a donar sangre, lo primero que hacen es tomarles la tensión arterial, tomarles la temperatura y después les hacen un pinchacito en el dedo. Ese pinchacito en el dedo lo que está haciendo es evaluar su hemoglobina. Si su dosaje de hemoglobina es óptimo o se encuentra dentro de los valores normales, ustedes van a poder realizar esa donación de sangre. Caso contrario, se los va a referir, se les va a indicar qué tipo de actividades tienen que hacer o cómo mejorar su dieta para poder hacer que este dosaje de hemoglobina esté dentro de los valores óptimos para poder hacer una donación de sangre. A continuación tenemos el hematocrito. El hematocrito es un estudio de laboratorio que se hace por partida doble. Esto quiere decir que tenemos que hacerlo 2 veces. Y si de esas 2 veces tenemos una diferencia de más menos 1 en el número, el hematocrito está correctamente sacado. Si ves una diferencia mayor a más menos 1, ese hematocrito tiene que volver a hacerse
como los dije hoy, por partida doble. ¿Qué es lo que nos indica el hematocrito? El hematocrito no es más que la diferencia o la proporción que existe entre las células sanguíneas y el plasma, ¿sí? Por último tenemos los índices hematimétricos. Los índices hematimétricos, como les digo siempre a mis alumnos, no son más que cuentas, cálculos que dependen de los valores tenidos en los analitos que hablamos anteriormente. Pero la realidad es que esos cálculos son fundamentales para dar diagnóstico certero de determinadas patologías. Vamos a hablar entonces de lo que es la serie roja. Como lo dice la palabra, la serie roja es todo lo que está relacionado a nuestros glóbulos rojos. Y todo lo que está relacionado a nuestros glóbulos rojos empieza principalmente con nuestro recuento de Matías. Hay algo que tenemos que tener clarísimo siempre. Estos no son valores estáticos. Estos valores pueden modificarse por una infinidad de factores. Principalmente por el lugar físico en donde una persona habite, el espacio físico, ¿sí? Si nosotros le tomamos el hematocrito a las hematíes a una persona que vive en la llanura pampeana, va a tener un valor totalmente distinto de estas hematíes que una persona que vive en el altiplano. Una razón sencilla y principal. A mayor altura, menor presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra capacidad respiratoria está forzada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita captar oxígeno de todas las maneras posibles. ¿Sí? Nosotros nos encontramos a 3.000 metros sobre el nivel del mar y es obvio que vamos a tener una diferencia de presión. Nuestros pulmones no van a poder respirar de la misma manera y el intercambio gaseoso va a ser dificultoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro organismo empieza a generar más glóbulos rojos para poder captar la mayor cantidad de oxígeno posible y llevarlos a todos los espacios de nuestro cuerpo. Eso es una suerte de poliglobulia fisiológica, en realidad no la tenemos en cuenta ya que, como les explicaba, es producto de una diferencia de lugar en donde habitemos. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los valores varían en mujeres, en niños y en hombres, ¿sí? Como observar, tenemos varones adultos, está bien diferenciado los parámetros para que tengamos en claro qué está bien y qué está mal, ¿sí? Tenemos varones adultos de 4,7 a 6 millones por milímetro cúbico, o sea, es una bestialidad. Si nos ponemos a pensar que entran 6 millones de células en un milímetro cúbico de sangre, es poderoso. Es por eso que la sangre es de color roja, ¿sí? Si bien la hemoglobina es la responsable de darle el color al tejido sanguíneo, el tejido sanguíneo es rojo por la gran abundancia de glóbulos rojos, ¿sí? Dicen que el color no es un tema de hemoglobina, solamente, sino de cantidad de glóbulos rojos. Después nos encontramos con los parámetros en las mujeres adultas, de 4,2 millones a 5,4. Y fíjense la cantidad de glóbulos rojos que podemos tener en un recién nacido. Vamos de 4,8 a 7,1 millón por milímetro cúbico. Esto es producto de la adaptación a la que tiene que someterse el niño, no solo por una cuestión física, sino por una cuestión respiratoria. ¿Sí? Ese niño abandona el útero, abandona un tipo de respiración para salir del útero y tener que empezar a respirar de otra manera. Y tener que oxigenar su cuerpo de otra manera. Entonces, es muy habitual encontrar estos valores en los recién nacidos. Si nosotros encontramos un déficit de glóbulos rojos, es muy difícil que nos lleve a un diagnóstico. Este déficit de glóbulos rojos no es algo que vamos a poder evaluar o descartar una patología por ese valor. Pero sí nos vamos a encontrar con situaciones que sí son patológicas cuando encontramos esos glóbulos rojos aumentados.
¿Qué es lo primero que nos dice un aumento significativo en los glóbulos rojos? Que estamos en presencia de una poliglobulia o una policitemia. ¿Qué es una poliglobulia? Como bien lo dice la palabra, poli es muchos. Y globulia deriva obviamente de los glóbulos rojos. Estas poliglobulias o policitemias se clasifican en dos tipos. Una de origen maligno, ¿sí? Una patología de origen maligno, muy escasa, muy poco frecuente, que es la policitemia vera o poliglobulia primaria. La policitemia vera es una enfermedad, como les dije, maligna, que se engloba dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos o neoplasias mieloproliferativas. Son afecciones directamente de la médula ósea, ¿sí? Y como les explicaba hoy, es de origen maligno. Es muy poco frecuente, por no decir que es una de esas enfermedades raras, ¿sí? Pero es realmente complicada de tratar. Por otro lado, tenemos lo que es la policitemia secundaria o poliglobulia secundaria, que ya es diferente. Acá nos habla de, perdón, de una falla en lo que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es la encargada de estimular a la médula ósea para producir glóbulos rojos, ¿sí? De hecho, la policitemia secundaria es algo que se esfuerza cuando ustedes tienen que hacer una donación de sangre por aféresis. Si ustedes tienen que ir a donar médula, ¿sí? La donación de médula ósea se hace de dos maneras, o a través del raspaje de médula ósea directo desde el hueso, ¿sí? Es una pequeña intervención, muy chiquitita, pero que requiere de anestesia total, o se puede donar por aféresis. El aféresis no es más que un sistema que hace que una máquina filtre la sangre que sale de nuestro organismo y vuelva a poner esa sangre una vez que ya tomó las células que necesita. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a donar plaquetas, esa máquina va a filtrar su sangre, se queda con sus plaquetas y les devuelve la sangre. Si ustedes van a donar, en este caso médula ósea, lo que va a obtener son células madre, ¿sí? Y les va a devolver el resto. ¿Qué sucede? Esas células madre que necesitamos para hacer una donación de sangre están dentro de los huesos, no están circulantes en sangre. Entonces lo que se hace es, unos días previos a la donación de médula, se estimula, ¿sí? La producción de esas células madres colocando el eritropoyetina al paciente. ¿Para qué? Para que cuando esas células madre sean tan abundantes que no puedan caber en los huesos, tengan que salir al torrente sanguíneo. Y de esta manera, esta máquina de aféresis pueda pescarlas, entre comillas, para poder obtener lo que necesita para ser trasplantado en un paciente. O sea, fíjense la importancia que tienen estos factores, la importancia de estos valores, ¿sí? Y cómo de algo que es patológico como la policitemia vera, tenemos una variante que es la poliglobulia secundaria, que si bien no es algo normal, también nos puede ser útil en este tipo de casos, o puede ser forzado. El parámetro que sigue, que vamos a analizar, es el hematocrito. Como bien leen, hematocrito de 42 a 52 en el hombre, mujeres adultas de 35 a 46, lactantes y niños de 30 a 43, y recién nacidos de 44 a 64. Y acá vemos cómo se respeta la proporción de los valores entre lo que es el recuento de Matías en recién nacidos con el hematocrito en recién nacidos. Fíjense que los valores son los más altos. Se respeta la proporción. ¿Por qué? Porque ¿qué era el hematocrito? Y lo repito, es la diferencia o la proporción que existe entre las células sanguíneas y el plasma. ¿Sí? ¿Cómo se hace un hematocrito? Se carga en un capilar, se centrifuga,
y una vez centrifugado se evalúa esta proporción. Cada vez que uno centrifuga, como ya lo sabemos todos, funciona igual que el famoso secarropas, gira una máquina, todos los elementos sólidos, en este caso las células, decantan y el elemento líquido queda como sobrenadante. Bien. Próximo parámetro, dosaje de hemoglobina. Y acá vamos a ver, como les comentaba hoy, la importancia del valor de la hemoglobina. Nosotros estamos acostumbrados a que nos encontramos con la BSI, con quien sea que viene con un análisis que te dice estoy anémica y te marca el valor de los glóbulos rojos. La realidad es que un descenso de los glóbulos rojos, como les dije hoy, no significa directamente anemia, ni una patología específica. Porque, ¿qué sucede? Uno puede tener una disminución de glóbulos rojos, pero puede tener glóbulos rojos que capten oxígeno perfectamente, con un alto nivel de hemoglobina, ¿sí? Que suplan a lo mejor la cantidad, pero tengan calidad. Bien, nos encontramos con que en el varón la hemoglobina tiene que ir de 14 a 18 gramos por decilitro, se mide en gramos por decilitro la hemoglobina. En mujeres adultas de 12 a 16, en lactantes y niños de 11 a 16, y otra vez volvemos a encontrar la proporción aumentada en los recién nacidos que va de 14 a 24. Fundamental esta hemoglobina para que nuestro organismo esté oxigenado, ¿sí? Y para que nuestros glóbulos sean realmente útiles. Cuando nos encontramos con valores de hemoglobina disminuidos, estamos frente a algún tipo de anemia. Cuando veamos más adelante, este tipo de anemia está más que nada relacionado al color de nuestros glóbulos rojos, ¿sí? Pero en principio vamos a hablar que valores disminuidos de hemoglobina es sinónimo de anemia. De hecho, cuando tomamos la definición de anemia, vamos a ver que significa un descenso en el dosaje de hemoglobina. Ahora vamos a entrar con lo que son los índices hematimétricos, esos famosos cuentitas que no todos entendíamos mucho, y vamos a ver de qué se trata. Nos encontramos con el BCM. BCM no es más que el volumen corpuscular medio. Esto quiere decir el tamaño promedio de los glóbulos rojos. A los glóbulos rojos también se los puede llamar corpúsculos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de valor corpuscular medio, estamos hablando del valor del tamaño promedio de los glóbulos rojos. Ese tamaño se mide en femtolitros, que es una unidad de medida. ¿Cómo sacamos esta cuenta? Vamos a tomar el valor del hematocrito, que puede ser en el caso de los varones adultos, 45, por 10, ¿sí? A ese valor del hematocrito lo multiplicamos por 10, y ese resultado lo dividimos por el recuento total de eritrocitos. O sea, le usamos como divisor al recuento de eritrocitos de hematíes o de glóbulos rojos. En los adultos, niños y niñas, el SM debe ir de 80 a 95 femtolitros. En recién nacidos, el volumen corpuscular medio debe ir de 96 a 108 femtolitros. Fíjense que incluso también no solo nos encontramos con la proporción aumentada de cantidad de glóbulos rojos, de cantidad de hematocrito, de dosaje de hemoglobina, sino que para mantener la lógica nos vamos a encontrar con valores de volumen corpuscular medio en los recién nacidos que son más elevados a los del resto. Perdón. Este BCM también va a ser importante para lo que vamos a seguir viendo. Así que vamos a tenerlo en cuenta
para lo que viene por delante. Próximo índice batimétrico que analizamos, hemoglobina corpuscular media. Así como en el caso del BCM, la hemoglobina corpuscular media, o HCM, también es una cuenta. En este caso, vamos a hacer el dosaje de hemoglobina por 10 sobre el recuento de eritrocitos. La medida de la unidad de magnitud o de medición que utilizamos en este caso son los picogramos. Y fíjense que en adultos, niños y niñas, vamos de 27 a 33. En este caso, no hay un valor de referencia o un valor normal. Decir valor normal es equivocado, porque no existen valores normales y anormales, sí valores de referencia. ¿Por qué les decimos valor de referencia? Porque tenemos que entender que estos valores no son iguales en todos lados, en todas las personas. Esta hemoglobina corpuscular media representa, como bien dice, la carga media de hemoglobina de cada eritrocito. ¿Qué quiere decir esto? Nos da una idea de cuánta hemoglobina tenemos en promedio en cada glóbulo rojo. Bien, también es un factor o un valor muy importante para tener en cuenta. Siguiente índice es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que acá nos encontramos con lo que es una hemoglobina por 100 sobre el hematocrito, y eso representa la concentración media de hemoglobina en cada hematocrito. ¿Sí? Esa concentración debe ser menor a si es menor a 36 gramos de decilitro, nos encontramos con algo que se conoce como perocitosis, que ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? O alguna hemoglobinopatía. Bien, sigamos. Último índice es el índice de amplitud de distribución eritrocitaria. Esto tiene que tener como valor de 11 al 15%. Los reticulocitos, que se los estoy nombrando acá, no forman parte del hemograma. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No forman parte del hemograma, pero forman parte de lo que es la serie roja. Por eso se los estoy nombrando. Los reticulocitos no son más que esos glóbulos rojos que están inmaduros, ¿sí? Y que nos indican si esa médula está trabajando, está produciendo la cantidad que se requiere de glóbulos rojos. En niños y adultos va de 0,5 a 1,5% como valor relativo. Todo lo que sea porcentaje siempre es valor relativo. En neonatos del 2 al 6%. Fíjense que abajo nos encontramos con algo que es el valor absoluto, que dice que en adultos va de 30 a 100 por 10 a la 3 esa U con esa L es microlitros, ¿sí? Y en neonatos de 65 a 230 por 10 a la 3 microlitros. Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora un poquitito de lo que son las alteraciones para empezar a entender este hemograma, como dijimos hoy. Y para empezar a entender por qué eran importantes algunos valores o índices o factores que estuvimos viendo con anterioridad. Alteraciones. Esto que conocemos como alteraciones de diferencias en distintos aspectos de nuestros glóbulos rojos. Esas alteraciones son 3. Color, tamaño y forma, principalmente. Pero de cada una de esas alteraciones tenemos también variantes. ¿Cómo vamos a evaluar una alteración de tamaño? Nosotros tenemos que saber que un glóbulo rojo normal, promedio, mide de 80 a 100 femtolitros, como nombramos hace un ratitito. Pero ¿qué sucede? También existe la posibilidad de que esos glóbulos rojos sean más chicos o más grandes.
¿Por qué? Porque tenemos glóbulos rojos que son menores a 80 femtolitros y tenemos glóbulos rojos que son mayores a 100 femtolitros. Bien, eso nos sirve a nosotros para clasificar los distintos tipos de afecciones de acuerdo a su tamaño. La microcitosis, micro, ¿qué significa micro? Micro significa pequeño. Nos habla de glóbulos rojos más chiquititos, ¿sí? Esos glóbulos rojos más chiquititos, como les dije hoy, deben tener un valor de índice de valor corpuscular medio menor a los 80 femtolitros. Ese tipo de glóbulos rojos es característico en la talasemia, en las anemias ferropénicas y en la anemia sideroblástica. Normocitosis. ¿Qué es una normocitosis? Normal, citosis, célula. Estamos hablando entonces de células normales, como dijimos hoy, de 80 a 100 femtolitros. Pero nos tenemos que acordar que aunque nuestros glóbulos rojos sean normales, podemos tener una baja de hemoglobina, como dijimos hoy. Entonces, nuestros glóbulos rojos tienen un tamaño normal, pero de escasa hemoglobina. ¿Qué puedo estar? Puedo estar frente a una anemia hemolítica o algún tipo de falla en la médula ósea. Fíjense que si nosotros observamos el pequeño gráfico que tenemos al lado, en donde está indicada la normocitosis, vamos a ver núcleos o centros, porque el glóbulo rojo no tiene núcleos, centros del glóbulo carentes de pigmentación. O sea que nos vamos a encontrar con un descenso o una carencia de hemoglobina. Y sin embargo, el tamaño de nuestros glóbulos es normal. Vamos a hablar de la macrocitosis. La macrocitosis habla de, como pueden ver bien al lado, glóbulos rojos grandes, mayores a 100 pentolitros en tamaño, ¿sí? Incluso con alguna alteración en la forma. Y podemos ver también que hay una falta de pigmentación en el centro, así como lo vimos en la normocitosis. Que ahí estamos hablando nuevamente de un tema de carencia de hemoglobina. Por último tenemos lo que es la anisocitosis. La anisocitosis no es más que una variación de los tamaños. Podemos encontrar más chicos, más grandes, normales, todos dentro de una misma muestra, ¿sí? Esa anisocitosis va directamente asociada de otra cuestión que tiene que ver con la coloración, que se conoce como anisocromía. La anisocitosis más anisocromía también son parámetros para tener en cuenta a la hora de diagnosticar anemias. ¿Qué es una anisocromía? Así como la anisocitosis habla de diferentes tamaños, todos en una misma muestra, cromos significa color. La anisocromía nos está indicando que dentro de esa misma muestra tenemos distintas tonalidades de glóbulos rojos. Y esas distintas tonalidades de glóbulos rojos se deben específicamente a la cantidad de hemoglobina que tenemos en sangre. Continuamos, espero que vayan bien. Me pueden decir en el chat si vienen bien, ¿cómo estamos? Bien, ahí contestaron todos. Bueno, vamos bien entonces, eso es importantísimo. Seguimos entonces. Vamos a hablar de las alteraciones del color, en el color de esos glóbulos rojos. Esas alteraciones en el color de los glóbulos rojos están dadas inmediatamente, ¿por qué? Por la hemoglobina corpuscular media, por el índice hematimétrico que analizamos hace unos minutitos atrás. Esa hemoglobina corpuscular media, esa cantidad promedio que tenemos de hemoglobina en cada glóbulo rojo, nos va a decir, o nos va a dar la posibilidad de diagnosticar distintos tipos de anemia, ¿sí? Y ahí vamos a hablar del cromo, del color, y del hipo, el hiper, el poli y el aniso, como hicimos hoy. Cuando hablamos de
una anemia de tipo hipocrómica. Estamos hablando de una anemia hipo bajo crómica color. Entonces, nos encontramos frente a una anemia que disminuye la coloración de esos glóbulos rojos. ¿Por qué disminuye la coloración de esos glóbulos rojos? Por un escaso, ¿sí?, nivel de hemoglobina media dentro de esos glóbulos rojos. Bien, también tenemos la opción, como dice, perdonen, ya me estaba adelantando, cuando hablamos de anemia hipocrómica, hablamos de un volumen, una hemoglobina corpuscular media, disculpen, menor a 27 picogramos. Ahora vamos a hablar de lo que es una anemia hipercrómica. Una anemia hipercrómica está dada por un valor mayor a 33 picogramos. Bien, hiper es mucho y cromos color. Entonces nos encontramos con glóbulos rojos que tienen un exceso de coloración, ¿sí? Un rojo excesivamente marcado. Bien. Eso, como les dije hoy, hablamos entonces de lo que es la anemia hipercrómica. Después tenemos dos alteraciones más, que una es la policromacía y la otra es la anisocromía. La policromacía es un poco más extraña. La anisocromía es demasiado habitual conjuntamente, como les dije hoy, con lo que es la anisocitosis. ¿Sí? Bien. Como pueden ver en el gráfico que tienen, tenemos anemias relacionadas, una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una microcitosis, porque el volumen corpuscular medio es menor a los 80 femtolitros, pero también tenemos una hemoglobina corpuscular media menor a los 27 picogramos. Entonces, esa anemia es microcítica, porque las células son chiquititas, e hipocrómica, porque nuestras células chiquititas no pueden, ¿sí?, tener tanta hemoglobina adentro. Tienen una escasa hemoglobina corpuscular. En el centro van a ver que nos encontramos con una imagen de lo que es una normocítica normocrómica. ¿Qué quiere decir acá? Acá no estamos en presencia de anemia. Nos encontramos con un tejido sanguíneo sano, normal. Tenemos un tamaño normal y una hemoglobina corpuscular media normal. Y por otro lado, nos estamos encontrando con una anemia macrocítica normocrómica que nos indica que el tamaño, el volumen corpuscular medio de estos glóbulos rojos es elevado, es alto, pero, sin embargo, el dosaje de hemoglobina es normal. ¿Sí? Seguimos. Vamos a lo que son las alteraciones en las formas. Como les dije hoy, este glóbulo rojo es un disco bicóncavo, eso quiere decir que tiene un hundimiento en cada uno de sus lados. Esa biconcavidad le permite captar la hemoglobina, transportar la hemoglobina y poder pasar entre medio de todos los capilares a hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? Para liberar el oxígeno en realidad, porque el intercambio gaseoso se produce en otro lado. Lo hace para poder liberar el oxígeno. Bien, vemos al ladito algo que dice frotis de sangre periférica. Hay varios que no son alumnos míos, o no fueron alumnos míos, de los que sé que están participando de este webinar, pero saben la importancia, los que sí fueron mis alumnos saben la importancia que yo le doy al frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo es un estudio que en muchos lugares quiere empezar a dejar de hacer, como yo se lo planteo siempre a mis alumnos, pero que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque este frotis sanguíneo lo ve el ojo humano, y el ojo humano es el que puede captar todos estos tipos de alteraciones a nivel forma. Estas alteraciones en la forma
nos ayudan a diagnosticar distintos tipos de anemia también. Fíjense que nos encontramos entonces con la primera imagen glóbulo rojo normal, ¿sí? Y al lado nos encontramos con una imagen de lo que es un esferocito, y hablamos de la esferocitosis. ¿Se acuerdan que lo nombramos hoy con uno de los índices hematimétricos? Bien, esto es un esferocito. Un esferocito, si lo ven, ustedes dicen, pero es redondito también, igual que el glóbulo rojo. ¿Qué sucede? Ese esferocito pierde la biconcavidad. Al perder esa biconcavidad, dificulta muchísimo más el transporte de oxígeno y el hecho de poder liberar oxígeno a su paso. ¿Por qué? Porque es más difícil la ligación a la hemoglobina, es más difícil el transporte del oxígeno, por la forma. Al lado nos encontramos con un eliptocito. Este eliptocito, como bien lo dice la palabra, tiene forma de elipse. En apariencia no tiene alteraciones a nivel color, o sea que sería un eliptocito normocrómico, ¿sí? Pero no deja de ser una célula anormal. No deja de ser una célula que no va a tener el mismo nivel de funcionalidad que tiene un glóbulo rojo normal. Van a ver un codocito o una célula diana. Ese codocito, célula diana, es hiperabundante en las talasemias. ¿Sí? Las talasemias o anemia del Mediterráneo es un tipo de anemia de tipo hereditario. ¿Sí? Fíjense que este codocito tiene un centro rojizo, pero tiene alrededor un halo mucho más claro, con una pérdida de pigmentación. Acá estamos hablando de que ese codocito también podemos encuadrarlo dentro de lo que es una anemia hipocrómica. Bien, ¿por qué? Porque hay una escasa pigmentación de este glóbulo. Seguimos y vemos lo que es un acantocito. El acantocito está más relacionado a las hepatopatías, a las afecciones hepáticas, ¿sí? No nos olvidemos que nuestro hígado filtra absolutamente todo, ¿bien? Entonces, cualquier afección de tipo hepática genera problemas a nivel sistémico, factores de coagulación, hiperlipemias, y podemos seguir nombrando los distintos tipos de afecciones que puede generar tener fallas a nivel hepático. Después nos encontramos con un equinocito. El equinocito parece un solcito muy bien dibujado, ¿sí? Como cuando éramos chicos, con esas pequeñas como proyecciones que son bien regulares, ¿sí? Es una célula hermosa para ver, pero es una célula que por lo general se produce después de una transfusión. Ese equinocito se produce después de transfusión. Al lado tenemos el esquistocito, que es parecido de nombre, pero fíjense que tiene una forma opuesta. Así como les dije que el anterior era un sol muy prolijito, el de al lado parece una media luna de caricatura, como pueden observar. Este esquistocito es abundante en las anemias de tipo hemolítica. Bien, el que lo sigue. Vamos a seguir hablando de formas. Dacrio. Dacrio quiere decir lágrima. Es así como quiere decir lágrima, si nos ponemos a ver, el dacriocito es una célula muy similar a una lágrima, ¿sí? Este dacriocito está presente en las miofibrosis y en lo que hablamos hoy, que es la peor de las variantes, la talasemia mayor. Tenemos dos tipos de talasemia. Hoy cuando hablé de talasemia no les nombré que hay dos tipos. La talasemia menor es una talasemia con la que se puede convivir de la mejor manera posible, requiere del aporte de hierro, requiere de una buena dieta, pero que no genera mayores afecciones. La talasemia mayor es una talasemia
para la que todo el tiempo vamos a necesitar ser transfundidos. Todo el tiempo no quiere decir todos los días, sino que cada una determinada cantidad de tiempo vamos a estar necesitando una transfusión para llevar adelante una vida normal. Bien, continuamos con el drepanocito. El drepanocito, célula falciforme, es una medialuna perfecta. Este drepanocito se encuentra en las anemias de tipo falciforme. Y después ya nos encontramos con células más específicas, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el fenómeno de Rouleaux, tenemos el desmacito, los cuerpos de Heinz, los cuerpos Powell, los hidroblastos, la inclusión basófila. Fíjense que acá ya se producen o por intoxicaciones o por embarazos, ¿sí? Pero no están relacionados a lo que son las anemias. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Excelente. Muy bien. Seguimos entonces. Acá tenemos un pequeño resumen de lo que son las afecciones a nivel color, las alteraciones de color, ¿sí? Fíjense que está bastante práctico para entenderlo. Hablamos de una hipocromía, dice eritrocitos con hemoglobina escasa, lo hablamos, un área pálida central, también lo dijimos, una hipocromía intensa. ¿Qué quiere decir eso? Que la hemoglobina solo se encuentra ubicada en una región de ese glóbulo rojo. Ese anulocito, ese aro rojo que notamos hoy, que lo pueden ver en el dibujito de al lado, es un aro, se ve rosado por el tipo de coloración o de tinción que se utilizó para la muestra, es un aro rosado, ¿sí? Con un centro claro, un centro nulo de pigmentación. Después tenemos lo que es la hipercromía, como dijimos hoy, eritrocitos coloreados más de lo normal. Esto, para que tengan en cuenta, es un pequeño resumen así para que lo vean. Estos eritrocitos coloreados más de lo normal, que si los ven, están ahí claritos, se ven perfectos, con un muy intenso, se dan anemias macrocíticas hipercrómicas y en esferocitosis hereditarias. Bien, hoy nombramos la policromacía. La policromacía, fíjense que estamos hablando de la presencia de glóbulos rojos inmaduros con ARN residual, ¿sí? Habla de glóbulos ligeramente basófilos en lo que hace a su pH, a su capacidad de acción. No están viendo la imagen. Tendrían que entrar y volver a salir, chicos, porque a no ser que nadie la esté viendo, yo la estoy proyectando. El resto ve. A los que no la ven, les recomiendo que entren, salgan y vuelvan a entrar a la sesión. Bien, esta policromacía, ¿sí?, se puede dar en algún tipo de anemia, que son anemias hemolíticas, en los recién nacidos de manera fisiológica, como hablábamos hoy, que tiene que ver con la adaptación del niño al exterior, en hemorragias agudas, en anemias perniciosas, en hipoxias o en hemólisis. ¿Qué era la hemólisis? La hemólisis no es más que la destrucción de los eritrocitos, la hemólisis del tejido sanguíneo. Están pidiendo que en el chat no se puede silenciar. Bueno, eviten escribir, chicos, por un ratito, a no ser que hagamos alguna pregunta puntual. Bien. Seguimos entonces con qué era la hemólisis. La hemólisis es la destrucción del tejido sanguíneo. La hemólisis se llama así porque el tejido sanguíneo se parte, se rompe y libera al plasma toda la hemoglobina contenida dentro del glóbulo rojo. De hecho, cuando hablamos en lo que es extracción de sangre, se habla de hemólisis en una muestra. Esa muestra ya no sirve para ser analizada porque el plasma o el suero ya están totalmente
invadidos de restos o trazas de hemoglobina y de glóbulos rojos destruidos. Después vamos a seguir, vamos a volver acá a los colores. Hablábamos de la anisocromía. Dice que es una presencia eritrocitaria de diferente concentración de hemoglobina. Es como les decía hoy, hay glóbulos de distintos colores. En realidad no es que sean de distintos colores, sino que tenemos colores normales, colores más tenues, ¿sí? Como pueden ser la hipocromía. Es muy habitual la hipocromía, no la hipercromía, cuando hablamos de anisocromía. Nos podemos encontrar con células normales y células que son hipocrómicas, ¿sí? Esta anisocromía se da por lo general en lo que es la anemia refractaria, la anemia por déficit de hierro, las posttransfusiones. Las posttransfusiones, ¿por qué? Porque se está mezclado tejido sanguíneo propio con tejido sanguíneo donado, con diferentes reacciones adversas que tenemos a la transfusión. Y anemia hipocrómica, como dijimos hoy, y anemias hipocrómicas presentan glóbulos rojos con una coloración tenue en el centro debido a la escasa cantidad de hemoglobina. Vamos a seguir. Vieron que hoy hablamos de que en el hemograma se contenían los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Eran los tres tipos de células, entre comillas, porque volvemos a lo de hoy, las plaquetas no son células, pero eran los tres tipos de estructuras que se analizaban dentro del hemograma. Ya pasamos por la serie roja, que es donde hablamos de anemias, hablamos de diferencia de colores, hablamos de diferencia de formas. Acá vamos a hablar de lo que es la serie blanca, leucocitos, que como hablábamos hoy, son los responsables de nuestras defensas. Estos leucocitos se miden en valores relativos y en valores absolutos. Valores relativos son porcentajes, como hablábamos hoy, y los valores absolutos son unidades por microlitro. Bien. Leucocitos. Leuco, blanco. Cito, células. Esto quiere decir que todos los glóbulos blancos, todos los tipos de glóbulos blancos van a estar englobados dentro de este analito. ¿Sí? Cuando analizamos leucocitos estamos analizando absolutamente todos los tipos de glóbulos blancos. Y acá vamos a empezar a hablar, los que son mis alumnos saben que me encantan los sufijos y los prefijos, de lo que son las peñas y las citosis o filias. Peña quiere decir disminución, baja, carencia, como más les guste decir, pero por lo general lo reconocemos como disminución. Y cuando es de citosis, chicos, silencien. Cuando hablemos de citosis, vamos a hablar de aumento en la cantidad. Por consiguiente, si nosotros hablamos de que el valor absoluto de un adulto sano, normal, va de 6.000 a 10.000 unidades por microlitro, vamos a saber que todo lo que esté por debajo de esas 6.000 unidades se va a llamar leuco, blanco, peña, descenso, disminución. Todo lo que esté por debajo de los 6.000 microlitros es una leucopenia. Y a su vez, todo lo que esté por encima de los 10.000 microlitros va a ser una leucocitosis. O sea, un aumento de los leucocitos. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que es esta serie blanca y estos leucocitos, nos vamos a encontrar con lo que es la fórmula leucocitaria. Esa fórmula leucocitaria nos divide a todos estos leucocitos por tipos. Tenemos distintos tipos de glóbulos blancos. Vamos a empezar con los neutrófilos. Los neutrófilos son los más abundantes de todos. Nos defienden
de las infecciones microbianas, los que están en la primera línea de defensa, y estos, justamente por la actividad que realizan, tienen un valor relativo que va de 55 a 70% y un valor absoluto que va de 3.000 a 5.000 microlitros. Microlitros. Segundo, o a continuación, tenemos a los linfocitos. Los linfocitos son fundamentales. Bien, los linfocitos tenemos linfocitos B y T, unos encargados de la defensa a nivel humoral, otro de la defensa por anticuerpos, y estos linfocitos van de 20 a 40%. Eso en su valor relativo. Su valor absoluto va de 1.500 a 4.000 unidades microlitros. Continuamos con los monocitos. Los monocitos son los más grandes de todos, forman parte del sistema macrofágico. El monocito es un glóbulo que no tiene una forma muy definida, que tiene un núcleo pleomórfico, un núcleo raro, que aparte tiene vacuolas, ¿sí? Vacuolas digestivas, porque el monocito es el encargado de ir limpiando un poquito todo lo que sucede en nuestro torrente sanguíneo. Estos monocitos van valores relativos de 2 a 8% y de 100 a 500 unidades microlitros. Después tenemos los eosinófilos que reaccionan sobre todo en las personas alérgicas, asmáticas. Estos eosinófilos van de 1 al 4% en su valor relativo y de 20 a 350 unidades sobre microlitro. Fíjense que hasta ahora todos los que nombramos forman parte, cada uno, de un tipo de defensa específica, ¿sí? Tenemos el monocito, que es el que un poco el que limpia todo, el linfocito, que es defensa humoral y defensa por anticuerpos, los neutrófilos para todo lo que son las infecciones microbianas, el eosinófilo en los alérgicos. Bien, y por último tenemos los basófilos, que también tienen su función específica, que son del 0 al 1% en su valor relativo, y van de 10 a 100 unidades por microlitro. Si nosotros observamos la fotito, vemos que hay dos tipos de neutrófilos. Un neutrófilo segmentado, que es el neutrófilo común, el habitual, y el neutrófilo encallado, que es un neutrófilo inmaduro, que está empezando a dividir sus núcleos. Fíjense que tenemos los núcleos muy segmentos, ¿sí? Y es lo que nos sirve para diferenciar distintos tipos de estructuras en este sistema inmune. Tal como lo hablamos recién y como lo hablamos con la serie roja, tenemos distintos tipos de alteraciones. Recordamos entonces citosis, elevación, penia, descenso. Cada vez que nosotros tomamos un resultado y nos encontramos con valores de leucocitos aumentados, lo primero que pensamos, o en lo primero que hay que pensar, es en una sepsis, en una infección. No, chicos, apaguen los micrófonos. Bien. También pensamos en sepsis, procesos inflamatorios severos, ¿sí? Leucocitosis fisiológicas, volvemos a lo del recién nacido. El recién nacido, así como tiene más glóbulos rojos, también tiene más glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque está adaptando todo su sistema inmune. ¿Para qué? Para adaptarse a este nuevo mundo. Sale de un lugar en donde está completamente protegido de todo y se encuentra en un espacio, en un lugar en donde todo lo que lo rodea tiene bichitos, microbios, noxas, agentes, como más les guste llamarlos. Entonces se produce esta leucocitosis fisiológica para proteger ese nene y estimular su sistema inmune. También las leucocitosis se producen como respuesta inmune para las alergias, las rinitis, las alergias a distintos tipos de insectos, los shock anafilácticos. Todo eso hace que nuestros leucocitos se eleven por encima de 10.000, como lo vimos hoy. Así como tenemos subas en nuestros citos, también tenemos bajas en nuestros leucocitos.
Y ahí nos podemos encontrar también, como en el caso anterior, a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. El lupus eritematoso es una patología de tipo sistémica que altera muchísimo nuestras cuestiones inmunitarias. Entonces, es algo que produce una leucopenia. La aplasia medular, la medular no es otra cosa más que la médula deja de funcionar o funciona de muy mala manera, ¿sí? Entonces no va a producir la cantidad de glóbulos blancos que realmente necesitamos. Después nos encontramos con una esplenomegalia. ¿Qué es una esplenomegalia? Espleno, vaso. Megalo o megalia, grande. Habla de que nos encontramos con una patología que hace de nuestro vaso, que nuestro vaso aumente de tamaño. ¿El vaso qué es lo que hace? El vaso filtra nuestro tejido sanguíneo que ya no sirve, ¿sí? Entonces, en ese filtrar y filtrar, lo más probable es que como es un vaso patológico, esté filtrando erróneo, esté filtrando mal. Con eso también se puede llevar nuestros glóbulos blancos. Y aparte, otra patología que produce leucopenia son los desórdenes tiroideos. Los desórdenes tiroideos lamentablemente producen un montón de afecciones asociadas a la falla tiroidea. La realidad es que la tiroides es una glándula que tiene muchísima influencia en un montón de nuestras funciones, no solo directamente en la producción de hormonas tiroideas, sino en un montón de cuestiones que dependen de esa producción de hormonas tiroideas. Hasta, por ejemplo, una depresión es o un trastorno de personalidad o una afectación psiquiátrica puede ser producto de un desorden tiroideo, así que esto que provoca una leucopenia tampoco sería nada extraño. Vamos a hacer. Ahí hablamos de lo que era la leucopenia y la leucocitosis. Hablábamos entonces de los glóbulos blancos en general. Pero también tenemos que recordar que estos glóbulos blancos se dividen en varios tipos. Así como hay una leucopenia, ¿qué puede haber? Neutropenia, una vasopenia, una monocitopenia. ¿Por qué? Porque cada uno de estos glóbulos blancos puede estar disminuido producto de una afección. ¿Qué tenemos que entender? ¿Vieron cuando hablamos hoy de la fórmula leucocitaria? Y yo les hablé de que había valores relativos y valores normales, valores absolutos. Que uno se pone a pensar, dice, ¿para qué uno va a aprender los valores absolutos, que son números más grandes y más complejos de aprender, pudiendo aprender el valor relativo? La realidad es que el valor relativo se modifica todo el tiempo. Y una suba mínima o un descenso mínimo no significa a veces patología. ¿Qué sucede si cambia el valor absoluto? Si cambia o nos excedemos en el valor absoluto, ahí sí encendemos las alarmas. Es por eso que es importante siempre recordar o tener en cuenta este valor absoluto. ¿Por qué? Porque es el que nos va a terminar determinando en qué glóbulo blanco está la afectación. Porque, ¿qué pasa? Podemos tener una leucopenia, ¿sí? Pero una leucopenia no nos va a decir que todos nuestros glóbulos blancos están disminuidos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, sino que a lo mejor hay un descenso o una baja sustancial en un solo tipo de glóbulo blanco. Es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta los valores absolutos. Bien. Por ejemplo, nosotros podemos tener una neutrofilia en nuestra fórmula leucocitaria y así todo tener los parámetros de los leucocitos dentro de los valores normales. Pero ¿qué pasa? Se me dispararon los neutrófilos y a lo mejor bajaron los linfocitos. ¿Para qué? Para mantener siempre ese porcentaje de 100% bien sacado. Una neutrofilia es un aumento en la cantidad de neutrófilos en sangre. Estas neutrofilias se pueden dar por un montón de causas. Acá yo les nombro algunas.
Dice, infecciones agudas bacterianas, fármacos. Hay muchos fármacos, sobre todo los que se utilizan para tratarnos psiquiátricos, que producen por su farmacocinética un aumento en los neutrófilos. Los trastornos inflamatorios hacen que los neutrófilos aumenten. La leucemia mieloidea, que es un tipo de cáncer de sangre, y la metástasis medular. ¿Qué sucede por lo general cuando hay una metástasis a nivel médula ósea? Esta médula empieza a producir muchísimos glóbulos blancos mal producidos, ¿sí? Esta neutrofilia la calculamos cuando el número de neutrófilos es mayor a 7.500 unidades por microlitro. También podemos pescar frente a una neutropenia o un descenso de nuestros neutrófilos. Esa neutropenia puede ser de tipo congénita, como por ejemplo el síndrome de Costman. Hay un montón, no nos vamos a poner a hablar de eso, para eso están los autores, y no yo, pero tengamos en cuenta que hay un montoncito de patologías congénitas que producen una neutropenia. Y después tenemos neutropenias adquiridas. Estas neutropenias adquiridas se pueden dar por infecciones bacterianas muy agresivas, puede estar inducida por fármacos, los antibióticos, por ejemplo. Los antibióticos son los reyes de las leucemias. Porque, ¿qué sucede? Cuando a nosotros nos dan un antibiótico, ponen a nuestro sistema inmune en jaque. El antibiótico empieza a trabajar haciendo que nuestro sistema inmune quede en stand-by. Ese sistema inmune que queda en stand-by también es afectado por la droga del antibiótico. Entonces nos encontramos con que nuestros neutrófilos están a media máquina. Y eso nos lleva a tener o a padecer una neutropenia. Eso es una neutropenia adquirida. Después nos encontramos con algo súper importante. Deficiencia de B12, oceanocobalamina, vitamina B12, y deficiencia de ácido fólico. ¿Qué quiere decir esto? Esta neutropenia que se da por deficiencia de B12 y ácido fólico es una neutropenia que se resuelve modificando nuestra alimentación. Simplemente modificando nuestra alimentación. Es una neutropenia que está relacionada con una deficiencia nutricional. También nos pueden provocar neutropenias algún tipo de intoxicaciones, enfermedades autoinmunes como la artritis y el lupus, y afecciones hepatoesplénicas. Hoy hablamos de espleno, era el vaso, hepato, el hígado. Afectaciones que estén dañando al hígado y al vaso pueden generar neutropenias. ¿Cómo catalogamos a una neutropenia? Cuando nos encontramos con valores de menores a 1.500 unidades por microlitro. Bien, llegamos a los linfocitos. Los linfocitos pueden sufrir de la misma manera que sufre el neutrófilo y cualquier otro tipo de célula sanguínea. Podemos tener una linfocitosis o podemos tener una linfopenia. Ya hablamos hoy qué significan cada uno. Y fíjense que cuando hablamos de linfocitosis nos podemos encontrar frente a una leucemia linfática crónica. Otro tipo de cáncer sanguíneo. Enfermedades inflamatorias, afecciones endocrinas, la diabetes puede producir una linfocitosis, infecciones varias. Y volvemos a la cuestión fisiológica, a ese recién nacido que se está adaptando. Bien, hay un tipo de linfocitosis fisiológica que se da en el recién nacido y es por adaptación. Cuando hablamos de una linfocitosis, cuando tenemos valores superiores a 4.000 unidades sobre microlitro. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es la linfopenia. Las linfopenias se dividen en agudas y crónicas, ¿sí? Linfocitopenia, perdón. Se dividen en agudas y crónicas. Las agudas, obviamente, para ciertas infecciones virales.
que están en fase aguda. ¿Sí? Las infecciones tienen una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda es la más agresiva de todas, pero es la que más rápido pasa. Bien, entonces, infecciones virales, como dice, influenza y hepatitis, pueden generar un aumento, una disminución de los linfocitos. Fíjense acá como otra vez hablamos de una cuestión nutricional. Fíjense que, al igual que en el caso anterior, cuando hablábamos de la neutropenia y nos encontrábamos con una deficiencia de B12 y ácido fólico, yo les hablé que era una cuestión de una dieta deficiente o un déficit nutricional. Bien, acá nos encontramos también con otra cuestión que está relacionada directamente con nuestros hábitos, con nuestra nutrición, que es el ayuno. Hay muchos grupos o corrientes que están a favor de los ayunos o de los ayunos intermitentes, que no está mal, no jamás voy a juzgar ese tipo de actitudes, pero sí tengamos en cuenta que los ayunos excesivos, así como producen cuerpos cetónicos, que no tienen nada que ver con el hemograma, pero que sí los producen, también produce un descenso bastante marcado de los linfocitos. Ni hablar de lo que es el estrés, ¿sí? Sobre todo el estrés físico, esa sobreexigencia física que nos destruye. Eso también provoca un descenso bastante marcado de nuestros linfocitos. El uso de corticosteroides, la prednisona o meprednisona se utiliza en pacientes con trastornos respiratorios, con afecciones respiratorias, ¿sí? Esta obviamente dilata el sistema respiratorio para que la persona pueda respirar con normalidad. También la quimioterapia y la radiación para el cáncer destruye en realidad a todos nuestros leucocitos, pero altera mucho al linfocito en sí, porque obviamente la quimioterapia lo que hace es destruir nuestro sistema inmune para poder trabajar. Y después nos cerramos con las linfocitopenias crónicas. Esas son las que vinieron para quedarse. Cuando algo es crónico es que esta patología vino para quedarse. Caso, infecciones crónicas como el HIV o la tuberculosis. La HIV, SIDA en realidad, y la tuberculosis miliar son patologías que son crónicas, permanecen en nuestro cuerpo. Vamos a tratar, vamos a tener una vida lo más normal posible, pero la realidad es que va a afectar un montonazo a nuestras, en este caso, nuestro sistema inmune y más puntualmente a nuestros linfocitos. Y algunos tipos de cáncer, como las leucemias y algunos linfomas, producen también un descenso en los linfocitos. ¿Cuándo hablamos de una linfocitopenia? Hablamos de una linfocitopenia cuando nos encontramos con valores de linfocitos menores a las 1300 unidades por microlitro. Vamos a hacer un paneo sobre lo que es la monocitosis, ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, cuanto más les voy a dejar mi mail, me envían las preguntas por ahí, no hay ningún problema. Monocitosis, monocitos. Hablamos hoy de los monocitos, son esos grandes macrófagos que se van comiendo todo lo que encuentran a su paso, ¿sí? Estos monocitos, que van de un 2 al 8%, su valor relativo, y de 100 a 500 unidades por microlitro en su valor absoluto. ¿Qué podemos estar frente entonces a lo que es las monocitosis? Monocitosis tenemos de dos tipos, monocitosis no infecciosa y monocitosis infecciosa. Las monocitosis no infecciosas, como bien lo dice la palabra, no están relacionadas con procesos infecciosos, sí con enfermedades hematológicas, como puede ser la leucemia monocítica, la mielomonocítica, la enfermedad de Hodgkin y la anemia hemolítica. También con afecciones con enfermedades que afectan colágeno, la artritis reumatoide, el lupus y la arteritis de la temporal. Por último, nombra la enfermedad intestinal inflamatoria crónica, que sí, puede provocar una monocitosis, pero no al nivel del resto.
Y tenemos las monocitosis infecciosas, como dijimos hoy, que se dan por infecciones crónicas o enfermedades autoinmunes. ¿Cuándo hablamos de monocitosis? Cuando los valores absolutos superan las 1000 unidades por microlitro. Por otro lado tenemos las monocitopenias, que ya relacionadas, no se dividen ni en infecciosas ni en no infecciosas, pero sí se dan por infecciones agudas, por tratamientos de quimioterapia, como hablamos recién, por aplasia medular, o sea, les recuerdo, un mal funcionamiento de nuestra médula ósea, por algunos tipos de leucemias, por el uso excesivo de corticoides y por el HPV, que es el virus del papiloma humano. Cuando hablamos de monocitopenia, cuando los valores son menores a 200 unidades sobre microlitro. Vamos a los eosinotos. Bien, valor relativo de 1 a 4%, valor absoluto de 20 a 350 unidades por microlitro. La eosinofilia, entonces, o eosinocitosis, se dan los trastornos alérgicos, como hablamos hoy. Recuerden que al principio dijimos que el eosinófilo era el más activo en las patologías alérgicas, ¿sí? En las alérgicas o en las alérgicas respiratorias. Hay infecciones parasitarias y tumores de tipo hepáticos, dice sólidos, benignos o no. La eosinopenia se da o está presente en las anemias aplásicas, o sea, anemias producto de un mal funcionamiento medular, en el HIV, en distintos tipos de infecciones urinarias, de la piel, bacteriana, vaginal y genital, y en el síndrome de Cushing. ¿Cuándo estamos frente a una eosinopenia? Cuando tenemos valores menores a 50 unidades sobre microlitro. Basofilia, y ya estamos casi terminando. Los basófilos son los menos abundantes, van de 0 al 1% de su valor relativo y de 10 a 100 unidades sobre microlitro como su valor absoluto. ¿Cuándo se produce una basofilia? Sobre todo, la principal causa, hipersensibilidad a distintos tipos de medicamentos o alimentos. Hiperlipemia. Fíjense que ahí estamos hablando de cuestiones nutricionales. Hipersensibilidad a alimentos está relacionado directamente con lo que yo como y con cómo lo que yo como afecta a mi organismo. Al igual que la hiperlipemia es un trastorno que se produce por el exceso de lípidos en sangre. El exceso de lípidos en sangre, si bien tienen un factor de estrés muy importante, también está relacionado con nuestra dieta. El mixedema, por otro lado, las enfermedades renales, la policitemia vera, esa policitemia de la que hablamos al principio, esa poliglobulia primaria de la que hablamos, que dijimos que era una enfermedad maligna, ¿sí? Esa que se producía por una hiperfuncionalidad de la célula madre pluripotencial hematopoyética. Esa policitemia vera también produce basofilia. ¿Cuándo hablamos de una basofilia? Cuando nos encontramos con valores mayores a 150 unidades por microlitro, sobre microlitro. En la vereda opuesta tenemos la vasopenia. La vasopenia se produce en el embarazo por el consumo excesivo de corticosteroides, por el consumo excesivo de glucocorticoides, por el consumo de progesterona o niveles elevados de progesterona en sangre, por la aplicación de heparina en pacientes anticoagulados, el hipotiroidismo y el síndrome de Cushing provocan vasopenia. Esto, para hablar de vasopenia, nos tenemos que encontrar entonces con valores que son menores a 5 unidades sobre microlitro. Ahí estaríamos terminando con lo que es la serie blanca, los leucocitos. Pero nos faltan la última, el último elemento de esta sangre, que son las plaquetas.
Perdón, me olvidaba de hablar de las desviaciones. Las desviaciones nos sirven, ya sea a la izquierda o a la derecha, para determinar qué tipo de infección o frente a qué tipo de infección nos encontramos. ¿Qué nos importa más? Todas las desviaciones a la izquierda en los valores, que esto es simplemente una prueba dentro del laboratorio, no es que los glóbulos van hacia la izquierda o los glóbulos van a la derecha. Esta desviación a la izquierda se asocia netamente con infecciones de origen bacteriano. En cambio, las desviaciones hacia la derecha se asocian a afecciones de tipo víricas. O sea que, resumiendo, a la izquierda nos encontramos con infecciones bacterianas y a la derecha nos encontramos con infecciones o afecciones víricas o virales. Ahora sí, vamos a ir a las plaquetas, que no, como verán, está todo resumido en una sola diapositiva. Y como ya les dije hoy, que eran estas plaquetas, las plaquetas no son más que fragmentos de células, que son irregulares, porque son justamente fragmentos de células, no contienen núcleo, su principal tarea es formar parte de la agregación plaquetaria, de tener un poquitito los coágulos y las hemorragias, y también las conocemos como trombocitos, que como les dije hoy, no sería lo mejor el nombre más ideal, porque cito significa célula y como estuvimos charlando, las plaquetas no son netamente una célula. Estas plaquetas también se miden en unidades sobre microlitro y van de 150.000 a 400.000 unidades. Al igual que en todas nuestras, en la serie roja y en la serie blanca, nos vamos a encontrar con que podemos tener elevaciones y disminuciones de este tipo de elementos sanguíneos. Las elevaciones las conocemos como trombocitosis, no la relacionen directamente con la trombofilia, por favor. Si bien la trombofilia es un tipo de trombocitosis y tiene otros montones de cuestiones asociadas, estamos acostumbrados también a hablar de que filia es aumento y peña es disminución. En este caso usamos trombocitosis, que tenemos de distintos tipos. Las trombocitosis primarias, que se puede dar por hemorragias, anemia ferropénica o infecciones agudas, y las trombocitosis secundarias, que ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de valores superiores a los 450.000 unidades sobre microlitro, que están muy relacionadas a lo que es un síndrome mioproliferativo. Y aparte, nos encontramos también con trombocitosis cuando tenemos hemorragias a repetición. Es una cuestión natural el hecho de que nuestro organismo produzca o genere o utilice más plaquetas si nosotros estamos todo el tiempo frente a trastornos hemorrágicos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nuestras plaquetas van a querer ir a captar o a cuidar esos coágulos, a que no se vayan a ningún lado y a generar, ¿sí?, o arder esas hemorragias. Entonces, es lógico que necesitemos una mayor producción de plaquetas en ese tipo de situaciones. Por último tenemos lo que es la trombocitopenia. La trombocitopenia es la disminución en la cantidad de plaquetas, ¿sí? Hay trombocitopenias de tipo central, que son amegacariocíticas, que no dependen del megacariocito en sí, y las megacariocíticas que dependen sí o sí de ese megacariocito y que en los dos casos se producen por una alteración o una enfermedad en esa médula ósea, ¿sí? Y por último tenemos la trombocitopenia periférica, que hay de origen inmunológico y no inmunológico. En este caso hay mucha relación con la quimioterapia y el cáncer, al igual que hablábamos hoy. Esta trombocitopenia se puede llamar de esa manera cuando encontramos valores menores a 150.000 unidades sobre microlitro. Bien,
Bueno, eso es más o menos una introducción a lo que es la interpretación del hemograma. La interpretación del hemograma es bastante intensa, bastante grande. Es un estudio que hay que saber leerlo súper bien. Es, como les digo, es una introducción desde mi humilde lugar. Esto es algo que yo voy a dar dentro de lo que es la diplomatura de extracción y prácticas preanalíticas en la universidad. Pero sí es importante que empiecen a tener una referencia de qué son esos números que tenemos adelante. No siempre, yo les digo siempre, que hay cosas que no nos sirven para diagnosticar directamente, por sí solas. Pero la realidad es que hay que aprender a leerlas. Así como nos pasó con esto, nos, nos pasa a la hora de interpretar un hepatograma, nos pasa a la hora de interpretar un reumatograma. Y cuando empezamos a entender lo lindo que es aprender cómo las cosas se interconectan entre sí, es apasionante. Entonces espero que les haya gustado. Como les digo, no queda mucho espacio para las preguntas, así que les voy a dejar anotado mi mail acá dentro del chat y mi número de teléfono por cualquier cosa que necesiten. No duden en ponerse en contacto, pueden seguir las redes sociales de la universidad, pueden seguir las redes sociales del curso. Espero, como les digo, que les sirva para que tengan de seguir aprendiendo, para que tengan ganas de seguir capacitando, para que exijan a los docentes a que aprendamos un poquitito más cada día. Para mí si bien genera cierto nerviosismo esto de no ver a nadie enfrente de una, es muy lindo el poder compartir este tipo de cosas con ustedes. Espero verlos, si les interesa cursar la diplo de extracción, lo pueden hacer. Natalia estuvo compartiendo el enlace. Les recuerdo que tienen un 20% de descuento aquellos que participaron de esta actividad. Y bueno, y espero que les guste y me comprometo a seguir generando este tipo de contenidos para que, bueno, aprendamos un poquitito más entre todos. Los saludo y sí, quédense tranquilos que el PDF se les va a enviar, a los que lo pidan se les va a hacer llegar y la actividad ha sido grabada y va a ser subida en el canal de YouTube de la universidad, que es Uruguay el futuro sos vos. Hasta luego, los saludo y me despido.